Mientras van alcanzando las preguntas, les hacemos recordar que el almuerzo se va a dar aquí en las instalaciones de este auditorio, mejor dicho afuera, ya que alrededor se supone que los menús cuestan muy caro, así que los organizadores han previsto repartir un refrigerio, un pequeño refrigerio para todos ustedes. Esta primera pregunta está dirigida al doctor Paolo Vecchia y doctor Michael Repacholi, que ha dado la disertación en representación de la OMS. ¿Cómo se financia ICNIR y la OMS? Esa es una pregunta muy frecuente. Como ya lo comenté, la ICNIRP es una organización totalmente independiente. Vivimos solo con fondos, con recursos que salen de gobiernos, organizaciones internacionales y teóricamente donaciones que desafortunadamente nunca recibimos. Y entonces vivimos o sobrevivimos con un budget muy limitado que viene, puedo mencionar, la OMS, la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones, la IRPA, unos gobiernos, especialmente el gobierno alemán, pero también el gobierno de Australia y otro, y también la Comisión Europea. Esas son la única fuente de recursos y naturalmente los miembros están asistidos para viajar, para participar en reuniones, sí y cuando posible, de sus instituciones. No tenemos otro soporte y por estatuto no recibimos ni podemos recibir fondos de privados, en particular de la industria privada. Yes, funding is always a question that seems to be on people's minds. La gente, y con toda razón. La OMS recibe fondos de una serie de fuentes. Como ya dije, la OMS es una entidad de las Naciones Unidas y gran parte de sus fondos provienen de aportes de países, que es lo que se llama el presupuesto regular por aportes. Hay proyectos especiales que sí pueden recibir fondos de otras fuentes. En la mayoría de casos provienen de agencias gubernamentales que tienen intereses particulares en algún programa y por eso aportan a la OMS para que estos se realicen. En cuanto a proyectos de campos electromagnéticos, había la sensación de que la industria estaba ocasionando el problema que debía corregirse por parte de la OMS, y en este caso la OMS estableció un firewall con su respectivo comité. Es una agencia que recaba fondos de diferentes organizaciones y lo envía como un aporte total a la OMS. En esta forma se hizo el estudio Interfon. Así se financió. Gran parte de la Comunidad Europea también financió los programas de investigación. Básicamente, la mitad por parte de la industria, la mitad por parte de fondos gubernamentales para crear, pues, el fondo total para un proyecto en particular. La OMS recibió esos fondos durante casi 11 años, pero hoy en día, desde hace 6 años, solamente recibe fondos de agencias, entidades gubernamentales y no de la industria. Ya no recibe fondos de la industria. It is a duty, disculpen, pero tengo que decir, por respecto a mis colegas en la comisión, en el equipo, y no por mí mismo, tengo que precisar también
que el trabajo que se efectúa en la ICNIRP es totalmente voluntario. Los miembros no reciben, no tienen ningún compromiso económico, ningún compenso, ningún pago por su trabajo, que es un trabajo, como ya lo indiqué, extremadamente pesado y adicional al trabajo que cada día tiene que efectuar por sus instituciones. Esto me parece doveroso por mis colegas. Otra pregunta. Si bien la IARC expresó los posibles efectos en la salud y estos no son convincentes, ¿qué hacer ante el impacto en la población de dichos comentarios? El doctor Becchia. Dice, si bien la IARC expuso los posibles efectos en la salud y estos no son convincentes, ¿qué hacer ante el impacto en la población de dichos comentarios? De los comentarios de IARC, de los resultados que han salido de IARC, ¿no? No puedo que confirmar lo que ya ha dicho. Los comentarios, especialmente por la evaluación de IARC, son por la mayoría basados en malentendidos, en que la evaluación realmente es. Entonces, la posición de la ICNIRP es de esperar ahora a un documento que explique claramente cuáles sean la base científica por esta evaluación. Pero como ya lo comenté, eso no indica, solo es una indicación, el sentido de esta clasificación es que no podemos excluir completamente la posibilidad de efectos que no han sido identificados hasta ahora y entonces necesitan ulterior investigación sobre el tema. Ese es el mensaje final que la IARC proporcionó con su clasificación en una conferencia de prensa, en el artículo en Lancet que Michael Repaccioli comenté. Y esa es también la posición de la ICNIRP. No tenemos motivos para cambiar las recomendaciones que tenemos basadas en esta clasificación, que es algo completamente diferente, que puede ser la base por medidas de precaución, que pueden ser, y esto vamos a comentarlo mañana, pueden ser adicionales a los límites de exposición, pero no pueden cambiarlos. Para el doctor Repaccioli, ¿qué clase de estudios se necesitan para certificar, para evaluar si los campos electromagnéticos son peligrosos? Por ejemplo, para Wi-Fi. Como ya expliqué en mi presentación, en cuanto a la OMS, hay que analizar todos los diferentes estudios. Como ya mencionó Paolo Becchia, hay que buscar que haya uniformidad en todos los estudios, un nivel de uniformidad, de consistencia en los estudios epidemiológicos y los estudios mecanísticos. Todos deben apuntar en la misma dirección para que, haciendo un balance general, el peso de esas evidencias indiquen sólidamente si existe pues un efecto o no existe un efecto. Yo sé que la gente está preocupada en cuanto a Wi-Fi, tecnologías inalámbricas y el hecho de que existan estos campos de radiofrecuencia en el ambiente en el que vivimos, pero hay un montón de cosas que pueden decirse. Tenemos radio, tenemos televisión desde hace 60 años en muchos países. Y
Los campos de radiofrecuencia que se propagan al ambiente por la radio y por la televisión tienen una frecuencia que se absorbe 5 veces más que las señales de Wi-Fi o de los teléfonos celulares. El cuerpo absorbe 5 veces más señales que están en la atmósfera de la radio y televisión que de Wi-Fi y teléfonos móviles, y no oímos ninguna preocupación en cuanto a la radio ni la televisión, solamente oímos quejas y preocupaciones en cuanto a la misma radiación, pero con una frecuencia ligeramente distinta, porque se trata de una tecnología nueva que tal vez la gente no entiende a fondo. Hay pues que poner todos estos riesgos en su verdadero contexto y perspectiva. Hay muchos estudios que se han realizado en animales, estudios epidemiológicos en la gente, para averiguar si Wi-Fi o los teléfonos móviles, sobre todo los teléfonos celulares, porque producen campos mucho más fuertes que Wi-Fi en la misma frecuencia. De manera que pues hay que ver los estudios de teléfonos celulares para saber si existe de verdad pues algún efecto. Y como se ha visto en las recomendaciones de la OMS, no hay ningún efecto ya establecido. En el punto de vista de IARC hay cierta evidencia, pero son factores confusos que podrían ser la causa de estos errores. Yo voy a tocar eso con más detalle mañana en otra charla que va a enfocar al IARC y su clasificación y por qué la OMS dijo que no había ningún efecto establecido. Una revisión sistemática que se acaba de culminar, que analizó todas las evidencias de forma muy transparente para averiguar cuáles son las conclusiones. De manera que, por favor, esperemos hasta mañana, tengan paciencia y les daré más información al respecto. Let me tell you a little bit more about the why. En la presentación de Emily van de Venter, que ha sido presentada de Michael Repaccioli, donde se mencionaba el hecho que la tecnología de telefonía móvil y ahora de Wi-Fi y en el futuro probablemente otras tecnologías similares se desarrollan antes que tenemos un conocimiento completo, científico completo de los posibles efectos. Eso es algo que parece ser inevitable. Es un motivo de preocupación por el público, es justificado, la observación es correcta, pero tenemos de un lado que considerar que es algo con que tenemos que vivir. Los tiempos de desarrollo de la tecnología actualmente son mucho más rápidos que los tiempos de la ciencia. Interphone empezó en el año 2000 y se completó en el año 2010. Empezó cuando el uso del teléfono GSM de segunda generación estaba creciendo y tenemos los datos cuando esta tecnología ha sido superada. Ahora va a ser reemplazada de la tercera generación. Y eso es inevitable. De otro lado, tenemos que considerar que la evaluación de riesgos no es específica de los teléfonos móviles. Si es verdad que tenemos datos limitados sobre el Wi-Fi en este momento, tenemos muchísimos datos en la telefonía móvil, que no es básicamente diferente. Y cuando se desarrolló la telefonía móvil, ya teníamos 50 años de investigación sobre los campos electromagnéticos. La pregunta básica, la primera pregunta es, ¿los campos electromagnéticos como tales son peligrosos o no son peligrosos? Si teníamos evidencia fuerte de un peligro, podríamos investigar las diferencias, si los aspectos específicos del Wi-Fi, de la telefonía móvil,
provocar un efecto más o menos fuerte. Pero si no tenemos evidencia en general de los campos electromagnéticos como primera aproximación, esto es un dato que tenemos que tener en consideración. No tiene mucho sentido ahora preocuparse demasiado o argumentar que no tenemos algún conocimiento sobre el Wi-Fi, porque eso es nuevo y no tenemos bastante conocimiento. Podemos extrapolar el mucho que ya conocemos sobre los campos electromagnéticos en general, también a las nuevas tecnologías. Y los límites que la OMS recomienda no son límites específicos por una fuente u otra fuente, por una tecnología particular, por los campos electromagnéticos en general. Bueno, antes de continuar, acá tengo varias preguntas para el viceministro de Comunicaciones. No sé si el ingeniero Ames nos podría apoyar para responder esas preguntas. Él ha sido director general de Telecomunicaciones, así que... Bueno, mientras él viene, continuamos. Para el doctor Paolo Vecchia, si se hicieran nuevos estudios contradiciendo las conclusiones del ICNIR del 2009, ¿cuándo éstas se analizarían y se sacaría una conclusión publicada por el mismo ICNIR? Por supuesto, inmediatamente. Eso es algo que siempre decimos y repetimos. ICNIR está lista para cambiar sus evaluaciones, sus recomendaciones en el momento que tenemos nuevas evidencias creíbles que realmente cambian el marco del conocimiento. No estamos listos a cambiar los límites si sale un nuevo estudio. Tenemos que tener nuevos estudios que indican algo realmente nuevo y que cambian el marco general de los conocimientos que tenemos. Si esto pasa con un estudio epidemiológico, biológico, estamos listos a revisionar inmediatamente los límites. Eso es algo que voy a comentar mañana, cuando tendré una charla sobre el desarrollo, sobre la evolución de los estándares de la ICNIRP. Para el doctor Repacholi, si no se debe considerar los problemas de salud o efectos sobre la salud, ¿qué es lo que se puede aconsejar a los adolescentes y niños que usan los teléfonos móviles por mucho tiempo? For long periods of time. Bueno, como papás es muy difícil poder decirle a su hijo que no use su celular. Este tema del uso de celulares por parte de los niños ya viene existiendo desde hace varios años. Los celulares eran más costosos, de manera que ellos texteaban más que hacer llamadas, pero los niños están utilizando celulares cada vez más y, por cierto, también Internet, de manera que hay que abordar ese problema. La OMS ya ha recomendado que se hagan más investigaciones en los niños. Hay estudios que están publicándose, epidemiológicos, en niños que utilizan celulares para ver si hay mayor incidencia en ellos de cáncer o alguna otra dolencia. Los estudios hasta ahora no han indicado que los niños sean más sensibles que los adultos a los campos electromagnéticos. Hay un informe muy reciente emitido por el Consejo de Salud de Holanda que indica exactamente que los niños parecen no ser más sensibles a los campos electromagnéticos que los adultos. Habiendo dicho eso, todavía se requiere más investigación para confirmar lo que pensamos en base a los estudios que ya se han publicado. La OMS ha recomendado que se hagan pues más estudios
en los niños y su uso de los celulares, y también más estudios en animales, donde tengamos un animal expuesto durante toda su vida y que dé a luz y que las crías se vean expuestas todo el tiempo, para tener un estudio multigeneracional en animales. Hay un programa de $27 millones en Estados Unidos con el Programa Nacional de Toxicología, que está haciendo exactamente ese estudio en este momento en teléfonos celulares y sus frecuencias, y esperamos los resultados tal vez dentro de 2 años. La OMS solamente puede fomentar que se hagan estudios. Ya depende de los gobiernos y las agencias financiadoras hacer estos estudios. Y recién entonces se podrán evaluar los resultados una vez que estos se hayan culminado. Pero una vez que se culminen esos estudios, si indican algún efecto, habrá que cambiar las políticas de salud pública y sus recomendaciones. Pero si no muestran ningún efecto, entonces habrá que continuar normal. Pero pues se requiere confirmación de que los efectos en los niños ocurran o no ocurran. La investigación pues es muy importante para llenar estas brechas del conocimiento, para asegurarse de que los efectos a la salud se ataquen o no. Y es importante esto porque, como ya dijo el doctor Paulo, hay incertidumbres. Se requiere hacer primero la investigación para asegurarse y no simplemente hacer hipótesis al respecto. Hay que hacer estudios que confirmen si hay efectos o no. La investigación pues es sumamente importante en este caso, y sobre todo la calidad de la investigación tiene que ser de un alto nivel. No estudios pequeñitos que sean positivos o negativos dependiendo de la cantidad de animales que se analicen. Eso no es útil para la ciencia. Hay que descartarlos. Hay que basar las decisiones en base a una ciencia de calidad. Mañana voy a ocuparme de esto en mi charla porque es muy importante. Hay toda una gama de estudios que ya se han realizado. Algunos no vale la pena tomar en consideración porque son muy deficientes. Otros sí son de muy alta calidad y sí se puede confiar en sus resultados. Abordando ahora la pregunta, ¿qué hacer con los niños que usan celulares? No tenemos ninguna evidencia en este momento de que haya consecuencias adversas a la salud de los niños. La OMS ya ha dicho que si los papás se preocupan sobre los niños que usan mucho el celular, que reduzcan los tiempos de llamada, pedirles que utilicen estos kits hands-free, como se les llama, o que limiten el uso de los móviles y que utilicen texteo. Estas son formas de reducir la exposición de los niños en forma significativa. Si se utiliza un hands-free kit, pueden reducir en 10 a 100 veces la frecuencia de uso comparado con el uso de móviles en forma normal. No hay pues una recomendación sólida que se pueda dar a los niños. No conocemos de ningún efecto que haya ocurrido. Se puede utilizar medidas de precaución, pero hay que hacer esto cada uno. La OMS solamente puede reducir las maneras de reducir la exposición que ustedes pueden aceptar o rechazar, según les parezca adecuado o no. ¿Cuáles son las restricciones contractuales, técnicas y otras más importantes que no permiten que se desarrolle una política de infraestructura compartida en el país? Buenas tardes. Hay algunas preguntas que he visto acá que tienen más un contenido político. No las voy a contestar, pero hay algunas que sí son de carácter relacionadas exactamente al tema que se está tocando. Y sí, a esa sí me voy a referir, como la que me acaban de hacer. Realmente no existen restricciones por parte del gobierno para implementar las redes de telecomunicaciones. Es más, el gobierno propicia la inclusión social
Y en ese frente viene trabajando, tratar de que las redes de telecomunicaciones, como lo expuso el señor viceministro, lleguen a todas las poblaciones y se proyectan a cubrir los 1.800 distritos que tenemos actualmente. Sin embargo, debemos sí reconocer que existen autoridades locales y población que definitivamente rechaza la implementación por desconocimiento de las antenas que sostienen, las torres que sostienen las antenas celulares mayormente. Y esto a veces tiene alguna connotación política, algún personaje que quiere hacerse notorio, entonces mueve a un sector de la población, a un grupo de vecindario, y se aprovecha del desconocimiento de la población para motivar algún rechazo a estas redes, que parece contradictorio, porque mientras el gobierno se esfuerza por llegar a esas poblaciones se puede decir que hasta les exige en los contratos de concesión a las empresas que implementen las estaciones en esos lugares, la población a veces se niega a recibirlas. Entonces, ante eso, el gobierno está, y exactamente el Ministerio de Transportes, está haciendo charlas de divulgación a fin de sensibilizar a toda la población, justamente comunicando lo que se está diciendo acá, que no hay evidencias de que haya riesgo para la salud con la implementación de antenas celulares. Estamos en ese proceso. Este año se ha hecho conferencias y foros a nivel nacional, casi en todos los departamentos, y espero que los efectos de estos y los resultados se vean muy pronto. Para el doctor Paolo Becchia, ¿hay algún pro o ventaja de la radiación no ionizante en las células? Sí, hay estudios, sí hay efectos biológicos, y como ya lo comenté anteriormente, es claro que si crecemos el nivel de exposición, pronto o tarde algo por supuesto pasa. Una respuesta biológica tiene que verificarse. ¿Por qué asumir que sea necesariamente negativa? Podrían ser efectos benéficos en la salud en esto, sea por el diagnóstico, sea por la terapia. No podemos olvidar que la resonancia magnética resulta de una interacción de campos electromagnéticos con el cuerpo humano, con el sistema biológico. Y ahora tenemos estudios y también aplicaciones terapéuticas que están en uso. Hablaremos de esto en un seminario separado que se llevará a cabo el viernes por la mañana aquí en Lima. Y tenemos indicaciones prometientes también de tratamiento del cáncer, con esto que ahora se llama electroporación, y otras técnicas que también se van estudiando. Entonces, no necesariamente los efectos son dañosos. No tenemos muchas evidencias de efectos positivos, pero tenemos realmente que estudiar también en esa dirección y no limitar las investigaciones solo a los posibles efectos de riesgo de exposiciones tan bajas como son las exposiciones especialmente a las torres, a las estaciones de base de telefonía celular. Para el doctor Repacholi, ¿cómo debemos establecer mecanismos de diálogo con la población que considera que las antenas de telefonía móvil afectan a su salud y en algunos casos consideran que les afectan con cáncer? Sí. Voy a hablar sobre ese tema esta tarde.
¿Qué deben hacer los gobiernos para comunicar a la población? Comunicarse con ellos. Una cosa que es muy eficaz es tener un sitio internet especial con un montón de información al respecto y links con la OMS o con agencias gubernamentales importantes que tengan otros planes y políticas en sus respectivos países. Eso es una vía. La información pública puede hacerse mediante boletines de prensa, folletos que identifiquen preocupaciones particulares y cómo se aborda este problema. También agrupar una serie de normas internacionales, que el gobierno nacional acepte normas internacionales y divulgarla entre el público. Si tenemos las mismas normas que 50 o 60 otros países del mundo, entonces no nos podrán criticar por hacer algo diferente. Como seres humanos somos iguales en todo el mundo. Al hablar sobre exposición a campos electromagnéticos, todos experimentan las mismas reacciones a los campos electromagnéticos, de manera que tiene sentido si la gente tiene las mismas normas en todo el mundo. Y las normas aceptadas internacionalmente tienen que ser la mejor forma de fomentar entre el público en general de que el gobierno está haciendo lo correcto y lo necesario para proteger su salud en relación a los campos electromagnéticos. Yo sé que la gente se preocupa del cáncer. El cáncer es la gran C, como se le llama, y la gente le tiene pánico. Lo primero en que uno piensa cuando utiliza un celular es: esto me va a ocasionar cáncer al cerebro. Hay una cantidad enorme de estudios que se realizan para determinar si el cáncer al cerebro lo causa el uso de celulares o no. Y tenemos la decisión de IARC y muchas otras publicaciones. Y en general se puede decir pues que los celulares no ocasionan cáncer al cerebro. Esto lo voy a explicar con más detalle mañana, porque la decisión de IARC crea duda en la mente de la gente sobre si puede ocasionar cáncer esto. IARC es una agencia de la OMS y depende enormemente del estudio de Interphone que se coordinó por IARC. Y dicho sea de paso, con fondos públicos e industriales que se hizo esta coordinación, de manera pues que aunque la industria participe en el financiamiento, los estudios han demostrado que se puede tener asociaciones positivas, y esto ha ocurrido en el estudio Interphone. Es importante pues analizar toda la información existente y fomentarla dentro del público para que vea todo. Y la OMS dice esto, y estamos de acuerdo, y eso es lo que debe fomentarse. De comunicaciones requiere una planificación. ¿Por qué el Perú no cuenta con un plan nacional de telecomunicaciones? Efectivamente, una red necesita, en ese sentido, cada empresa, el Ministerio deja que cada empresa desarrolle y planifique la red de acuerdo al mercado que actualmente hay. En los contratos de concesión se exige sí, un mínimo de ciudades que tienen que necesariamente implementar, y son precisamente las más pobres, ¿no? Y que se les alcanza a cada uno de los operadores para que los pueda implementar. Con respecto al Plan Nacional de Telecomunicaciones, propiamente dicho, se ha desarrollado muchas actividades en ese sentido. Se ha hecho el plan de numeración, el plan de señalización. O sea, ya no se puede concebir el Plan Nacional de Telecomunicaciones como se concebía hace como 20 años, 30 años, en la que el gobierno tenía empresas, entonces
tenía que necesariamente dar lineamientos con respecto a algunas políticas que correspondían a las empresas. Una vez que se hubo la liberalización, el gobierno dejó de inmiscuirse en las cosas propias de las empresas. Sin embargo, hay algunos planes que sí necesariamente tiene que hacerse, y por eso le señalaba el plan de numeración, señalización. En los últimos tiempos, dado el desarrollo del Internet y la carencia de infraestructura a nivel nacional de redes que nos permitieran llegar la Internet con suficiente banda ancha a todo el territorio nacional, es que se desarrolla el Plan Nacional de Banda Ancha. Y este Plan Nacional de Banda Ancha es pues un documento hecho por diferentes entes, o sea, obedece a una política transversal del gobierno, porque están involucrados muchos entes como educación, salud y todos ellos, cuyo documento final está colgado en la web, en el portal del Ministerio de Transportes. Van a encontrar ustedes el plan de desarrollo de la banda ancha, y aunado a ello está el desarrollo de la infraestructura aunado al desarrollo de la infraestructura está el desarrollo de tendido la fibra óptica a nivel nacional, que es una comisión que está en pleno trabajo y cuyos resultados también ustedes lo pueden encontrar en el portal del Ministerio de Transportes, porque definitivamente se ha entendido que sin una infraestructura que permita llegar con banda ancha a todo el territorio nacional, definitivamente estamos yendo a paso lento y no estaríamos al nivel que se requiere para que se integren todas las poblaciones y está dentro de lo que es la política de inclusión social. Muchas gracias, Lucho. Esta pregunta es para mí. ¿Qué efectos electromagnéticos de radiación no ionizante tiene el levantamiento de una antena móvil en el centro de un pueblo? Bueno, en términos de efectos de corto plazo, mientras la exposición sea menor a los límites máximos permisibles, no debe haber ningún efecto. En términos de efectos de largo plazo, las investigaciones realizadas a nivel mundial y recopiladas, por ejemplo, por IARC, dicen que no hay una información concluyente, que en las investigaciones no se ha encontrado nada al respecto, pero que son pocas las investigaciones con respecto a exposición por estaciones bases. No hay una investigación que diga que hay un efecto. La siguiente pregunta es para el ingeniero Ames. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Está el MTC planeando métodos para apoyar a las empresas operadoras en el despliegue de redes frente a la oposición del público y algunos municipios? Bueno, creo que ya esa pregunta la respondí. O sea, definitivamente estamos en un plan agresivo de exposiciones y de sensibilización de la población para que acepte las nuevas tecnologías y que acepte integrarse a través de los medios de comunicación. Creo que la pregunta tenía otra connotación. Permíteme. Y bueno, dice si el MTC está realizando planes. Como le digo, estamos en este momento de época de difusión, y además de eso, como les dije anteriormente, se ha hecho el plan de desarrollo de la banda ancha. Estamos estudiando la parte del tendido de fibra óptica a nivel nacional, además de la difusión misma. El FITEL, el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, tiene muchos proyectos que justamente para cubrir
las necesidades de comunicación de todos aquellos pueblos donde las empresas normalmente no llegan. O sea, es decir, las empresas normalmente tienen dentro de sus planes proyectos para cubrir pueblos que de alguna manera le pueden dar algún rédito. El Ministerio no ve solamente esas poblaciones, sino ve todas aquellas poblaciones que actualmente están incomunicadas. Entonces, el FITEL está desarrollando proyectos a fin de llegar a todas esas localidades. Para el doctor Paolo Vecchia, ¿afecta de alguna manera ingerir alimentos expuestos a radiaciones no ionizantes? El caso de los hornos microondas. Eso ha sido un problema que salió cuando se desarrollaron inicialmente los hornos de microondas, claramente. Y la respuesta es no tenemos ninguna evidencia experimental de eso, pero más importante, como lo repito, para ser convencidos de esto, tenemos también que comprender el mecanismo. Y entonces el calentamiento de los tejidos biológicos, incluso la comida, está basada en un mecanismo muy bien comprendido, que es la oscilación de moléculas de agua por efecto de los campos electromagnéticos, porque las moléculas tienen una polarización magnética. Son como... Y entonces, en este movimiento extremadamente rápido con la frecuencia de microondas, se crea una fricción de esas moléculas y esas calientan. En este mecanismo no se ve ninguna posibilidad tampoco teórica de daño en la salud. Ese se ha confirmado de todos los datos que tenemos, y ahora ese es un problema que ha sido superado y olvidado, es completamente solucionado. Sorry, just to add to what Paolo has said, WHO has a fact sheet on microwave ovens and safety of the food that's used in microwave ovens. So I'd suggest that you download the fact sheet, and I think it's also in Spanish, from the WHO site, to get more information on this. También en nuestro caso, en Perú, ya hemos hecho 2 evaluaciones de hornos microondas. Inictel Uni hizo una en el 2006 y los niveles normalmente estaban por debajo de los límites máximos permisibles, tanto en bajas frecuencias debido a la conexión de energía eléctrica a 60 Hz, así como para los campos de radiofrecuencia propios de los hornos microondas, ¿no? Y cumplían también con los niveles de emisión, porque por ejemplo CNELEC, IEEE y algunos gobiernos nacionales tienen límites de emisión que se miden a 5 centímetros del horno, ¿no? Y también se cumplía con esos límites. Hemos vuelto a hacer esos estudios con hornos microondas en San Marcos, en las diferentes facultades, y se encuentra nuevamente que se está dentro de los límites máximos permisibles, ¿no? Sin embargo, hay que hacer recomendaciones en cuanto al uso que se da a los hornos microondas, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces se hace un uso un poco descuidado, ¿no? Hay gente, especialmente en los usos comerciales, que abre el horno, saca las cosas sin apagar el horno y lo hace en un día pues cientos de veces. Entonces eso puede generar que los mecanismos de protección se deterioren y haya un mayor campo de fuga, ¿no? A ver, entonces... Acá hay una pregunta más. Dice, si hay estudios y normas ¿qué es con respecto a las antenas en los techos de las casas? ¿Qué nos sugieren? No sé, ¿alguien puede responder esto? Hay estudios y normas en estos momentos, ¿no?
y hay antenas en los techos de las casas. ¿Qué se nos sugiere? No hay estudios específicos sobre lo que pasa si tienen una antena sobre una casa, pero hay un dato interesante que comprender con las antenas, que tienen sus características de emisión muy particulares. Los rayos de la antena son muy concentrados y son muy estrechos, son más o menos 7 grados, y llegan al suelo solo bastante lejos de la antena. Víctor Cruz mostró láminas donde se veía la dependencia de la distancia, de la intensidad del campo con la distancia de la antena. Y paradójicamente había niveles bajos y de repente un crecimiento local de exposición, y después se bajaba de nuevo. ¿Por qué eso? Porque ese es el punto donde el axis de la radiación encuentra el suelo. Si está más cerca de esto, está en la sombra, lo que se llama la sombra de la emisión. Son como luz visible, que también son campos electromagnéticos. Si tiene un faro muy estrecho y usted está por abajo de eso, está en la sombra de la radiación. Entonces, parece ser absurdo, pero el edificio donde está la antena es el más protegido de todos los edificios del alrededor, porque está en la sombra y también el techo absorbe parte de las radiaciones, y entonces el nivel de exposición es extremadamente bajos. Bien, si ya no hay ninguna pregunta, agradecemos a nuestros expositores, gracias al ingeniero Ames, gracias al decano Víctor Cruz, al doctor Michael Repacholi y al doctor Paolo Vecchia.